Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, acá retomamos, Luis. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la macro. De la macroeconomía con Santiago Fraschina. Muchas gracias por estar en el programa. Ya escuchaste la parte, estuvo bueno porque lo abordamos de la micro, del sector empresario y demás. Pero hay un tema primero que nos preocupa y nos sensibiliza, que es lo que charlamos en la apertura del programa, que es el tema de la caída en términos reales del 6,1%, que ustedes lo publicaron en el informe en la Universidad Nacional de Avellaneda, del salario mínimo de la República Argentina comparado con los países de la región. O sea, con los países de la región estamos abajo, ¿sí? Un informe hecho por profesionales, por economistas, no un dato tomado de manera aislada y suelto, y cómo está compuesto ese indicador. Sí, nosotros lo que armamos desde la Universidad de Avellaneda es una canasta de productos básicos, sobre todo de productos de la alimentación, que son los más importantes, y es una canasta homogénea en los países de América Latina, y después lo que hicimos es, los últimos 3 años, 2015, 2016, 2017, es ir siguiendo los precios de esa canasta básica. Esa canasta comparada con el salario básico, ¿no? Exactamente, con el salario mínimo, y obviamente después lo dolarizás todo, la canasta y el salario mínimo, para hacerlo comparable. Y lo que nosotros venimos haciendo es el seguimiento del poder de compra del salario mínimo en los distintos países de la región en función de esa canasta básica, repito que es homogénea y que eso nos permite poder compararlo. Y lo que nos dio de que el salario mínimo en términos de poder de compra en los últimos 2 años, 2016-2017, la mayor caída la tuvo de la región la Argentina con una caída de 6,1. Es cierto que la mayor caída se dio en el 2016, ahí fue la mayor caída, pero obviamente si lo compara con los distintos países de la región te da la mayor caída. Y del otro lado está que el mayor aumento del salario mínimo en términos de poder de compra lo tuvo estos 2 últimos años Bolivia, con 8,2% de aumento del poder de compra del salario mínimo de Bolivia. Hay una placa, ¿no? Ahí están algunos de los datos de esta infografía. Ahí tenemos menos 4,7%, Uruguay más 4,9%, tenemos Brasil menos 3,4%, tenemos Chile más 6,2%, tenemos más 8, a ver, contanos un poco los países, no leo. Sí, Bolivia, Paraguay. Bolivia y Paraguay. Ahí tenés algunos de los ejemplos. Paraguay cayó 4,7, Brasil cayó 3,4 y Perú 1%. La Argentina, que está ahí al lado, 6,1. ¿Y cómo hizo Bolivia, por ejemplo? Vamos ahora Bolivia. Bolivia ya lo tenemos como claro, ejemplo, porque hasta tuvo reconocimiento de Angela Merkel. Pero vamos a este lado, al lado de los ganadores. Sí, que estaba justo acá, ahora puedo ver mejor. 4,9 Uruguay, 6,2 Chile y tenemos 8,2 Bolivia. Bolivia es el caso contrario a la Argentina, que es el que tuvo el mayor aumento del salario mínimo en términos de poder de compra. A ver, señores, a ver si me toman acá. Algunos dirán, Gustavo me está bromeando. Sí, Evo Morales, sí señor. Aumento del salario mínimo en términos reales, 8,2%. Evo Morales, si hablaba en serio, cuando hizo un reconocimiento de sus políticos. Lo que habrán criticado los medios, de pronto tendrá no tanta concentración de medios para que le direccionen qué hacer económicamente, ¿no? Pero acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, y sí, lo interesante es que lo que obviamente, si vos ves, lo que nosotros vemos, y eso es lo que hace la infografía, es ver la película, ¿sí? Claro. ¿Qué está pasando? Y lo interesante de Bolivia es eso, que vos tenés un aumento muy fuerte del salario mínimo en términos nominales y obviamente la canasta básica de productos de la alimentación no está aumentando tanto sus precios como sí está pasando estos 2 últimos años en la Argentina, con lo cual vos te da que el salario real en poder de compra del salario mínimo aumentó 8,2% en términos de canasta básica. ¿Qué inflación tiene Bolivia? Y Bolivia tiene una inflación muy baja, de alrededor del 5%. Es una inflación muy baja. Y el salario mínimo está aumentando mucho. Y una de las inflaciones más altas es la de la República Argentina. La República Argentina, sí, vos tenés que presente que en el 2016 fue del 41% y en el 2017 fue del 25%. 25, sí, clarísimo. Y nosotros, tomando algo que se había dicho acá, también tenemos el diagnóstico que este año
2018, por ser un año no electoral, y ya lo estamos viendo los primeros meses, va a ser mucho más parecido al 2016 que al 2017, con lo cual nuestra perspectiva es que se va a profundizar la caída del salario mínimo, en general la del salario de los trabajadores, y lo estás viendo con una pauta inflacionaria que están poniendo el 15% el gobierno, que ya fue desde nuestra visión, es una pauta para ellos nueva, para nosotros es vieja, porque en realidad lo que nosotros estamos estimando, y no nosotros, digo, las consultoras privadas, todas las consultoras privadas están estimando una inflación, gobierno también. están estimando una inflación del 20-25%, inclusive algunas ya están diciendo que la inflación del 2018 sí, va a ser más alta que la del 2017, por una sencilla razón. Ya vos tenés los primeros meses de este año donde te están aumentando dos cuestiones claves que son la tarifa de los servicios públicos y el combustible. Claro. Y eso es, YPF aumentó el combustible 2 veces en menos de 15 días. El año pasado aumentó el combustible un 38%, la inflación fue un 24%, el 38%. Y ahora ya este año ya tiene incrementos, primero por la devaluación e incrementos en dólares. Sí. Y un punto importante, porque eso siempre lo decimos, la tarifa de los servicios públicos y el combustible es doblemente inflacionario. Una, porque el consumidor lo tiene que pagar directamente, sí. Y dos, porque el combustible y la tarifa de los servicios públicos impactan los costos. Sí, hay una placa sí, también, eso es, ¿no?, en términos de dólares. ¿Qué pasó en los últimos 2 años del salario en términos de dólares? La Argentina, eso es 2017, en el último año. ¿Qué pasó en dólares el 2017? Lo que te muestra es que hubo 2 países que el salario mínimo cayó en dólares. El que más cayó fue Brasil y el que menos cayó, y el otro que cayó es la Argentina en 0.5. Los demás subieron en términos de dólares. Obviamente lo que más interesa a mí como economista es el poder de compra. Claro, pero cuando hablamos en términos de dólares, justo estaba atada la pregunta vinculada con la placa anterior. Porque el empresario brasileño, más allá que podrá tener algún ADN similar, de pronto la sintomatología no es tan rápida como la nuestra. ¿Qué voy con esto? Estos días el dólar tuvo una vez, vamos a poner estos últimos 60 días, se fue a 20, vamos a poner 20. ¿Sí? ¿Qué hace el empresario en nuestro país? Automáticamente lo traslada a precios. Exacto. Es algo que hasta está naturalizado por algunos economistas neoliberales. Ahora, vos vas a Brasil y hay una devaluación rápida, hay una devaluación del 10% y al mes siguiente no te aumentan los precios 10%. No. O sea, los precios internos en Brasil, y lo he estudiado hace años, y lo he visto hace años, inclusive hasta como turista, no por la formación profesional, que va mucho más atrás que la devaluación, aunque en un momento pueda llegar a acompañarlo. Sí, pasa en los otros países de América Latina. La Argentina tiene una estructura productiva muy dolarizada y obviamente la sociedad argentina está en términos de dolarizada. Y el empresariado argentino, sobre todo los grandes grupos económicos, tienen la matriz de precio dolarizada. Con lo cual, las devaluaciones en la Argentina se trasladan mucho más a precio que en cualquier otro país del mundo. Digo, vas a Brasil y el sector inmobiliario no está dolarizado. Claro. Para comprar una vivienda te piden reales. En la Argentina te piden dólares. Lo mismo pasa en Chile. Por eso que trasladar políticas económicas de la Argentina en los países, en los otros países de América Latina, trasladarlo a la Argentina es muy difícil porque tenemos otra idiosincrasia en la Argentina. Yo recuerdo cuando otros expresidentes, no muy lejanos a este gobierno, hablaban de que Argentina tenía el salario más alto comparativamente en dólares de toda la región. ¿Tanto se pudo caer? ¿Tanto? Mirá, vos, por eso digo, miremos la película. Vos en términos de dólares, hoy el salario mínimo argentino sigue siendo el más alto en dólares de América Latina. ¿Me seguís? Ahora, si la película sigue como está pasando estos 2 últimos años, eso se va a dar vuelta. Eso se va a dar vuelta. Eso es lo problemático. Por eso digo, vos ves, el poder de compra del salario mínimo en Bolivia es más bajo que el de la Argentina. ¿Se entiende? Bien, ahí vamos. Esa es la foto. Sí. Ahora, si vos ves la película... Sí. Estás hablando en dólares. En dólares. Si vos ves la película, esto en algún momento se va a dar vuelta, porque si en la Argentina el salario mínimo sigue cayendo en poder de compra, sigue cayendo en términos de dólar, y en Bolivia pasa el fenómeno contrario, se te va a terminar dando vuelta. Por eso yo lo que digo, este informe te muestra la película, no la foto del salario mínimo, que es lo que nos preocupa a nosotros como economistas, y eso es lo que estamos viendo, y ese es el problema. Ahí estás viendo los combustibles, lo que está pasando en esa placa. Bueno, el segundo país es Argentina en mayor aumento de combustible, el primero es Uruguay. A ver, siempre Uruguay históricamente en combustible fue alto. Fue alto. Sí, estoy hablando de los últimos 30 años, o sea que si voy a tomar ese indicador,
Lo que me sorprende es la variación que se da en la República Argentina. Lo escuchamos a Leonardo Benaghi, que también hablaba de los sectores estratégicos, los costos, y cuando un sector estratégico lo tenés que beneficiar. A ver, o puede ser con el combustible, o puede ser con la tarifa de luz, para promover la propia actividad o no. Por eso digo, el gobierno nacional ha tomado una definición que es dolarizar el combustible en la Argentina y dolarizar la tarifa de los servicios públicos. Sí. Con lo cual, ahí tenés lo que estábamos hablando anteriormente. Cualquier devaluación en la Argentina se va a trasladar al precio del combustible porque te lo van a aumentar. Lo mismo va a pasar con la tarifa de los servicios públicos. Y por eso nosotros decíamos, es doblemente inflacionario, porque como consumidor lo tenemos que pagar, pero como impactan los costos de todo proceso de producción, porque los combustibles y los servicios públicos son parte de los costos de todo proceso de producción, eso también después los empresarios, los intermediarios, te lo terminan trasladando a precio, con lo cual te encarece también las mercancías y eso también lo tiene que pagar el consumidor. ¿Y qué está haciendo bien Bolivia o Perú, por ejemplo, para tener estos valores tan positivos en distintas áreas, como decís vos, en la línea general, no en la foto, ¿no? Bueno, es una discusión de modelo de desarrollo. Bolivia, por ejemplo, la medida más estratégica que está tomando es que está nacionalizando los recursos naturales. Y sobre todo los recursos más importantes de ellos, que es el gas, la energía. Ellos han tomado la definición como gobierno de nacionalizarlo. Es un recurso estratégico. Y exactamente, pero que además hacen los países centrales. Los países centrales nunca te van a privatizar recursos estratégicos. Discúlpame, vamos a hacerlo. Sí, con la idea. Recursos estratégicos. Bolivia crece, nacionalizar. Recursos estratégicos. Argentina, vaca muerta, parece que va para afuera, ¿no? Sí, y Aranguren ha privatizado, ya empezó y ya dijo que si fuera por él privatizaría YPF en 2 etapas y hay parte, ya la está desguazando, en algunos está vendiendo empresas de YPF, ya está empezando a privatizar paquetes accionarios y después la va a terminar privatizando en su totalidad porque la concepción de Aranguren es que la energía en la Argentina tiene que ser privada. Y un dato importante, si vamos a la energía, están aumentando los precios de del combustible, claramente, y eso lo vemos ahí en la placa de nuevo, en la placa. Ahí estamos viendo la placa. Ahí. Y el año pasado, 2017, la producción de petróleo en la Argentina fue la menor desde 1992. O sea, llegaron tantas inversiones que menor producción. Con lo cual, fíjate cuál es el discurso. Aumento el precio del combustible para que haya más inversión y aumentar la producción y está pasando el fenómeno contrario. Aumento el combustible en la Argentina más cara. ¿Qué pasa con la producción? Está bajando la producción y está aumentando la importación de energía, con lo cual nos estamos alejando cada vez más de la soberanía energética. La pregunta es, entonces, ¿qué están haciendo con la plata del combustible y de la tarifa de los servicios públicos? ¿Qué están haciendo con la plata? Y bueno, yo especulo que la ecuación macroeconómica, si yo tuviera una empresa energética en el país, estaría comprándole VAC. Entonces, lo que están haciendo las empresas energéticas y las empresas petroleras es dedicando eso a inversión financiera más que inversión productiva. Por eso el consumidor paga más caro todos los servicios públicos, el combustible, y no aumenta la producción de energía en el país, todo lo contrario, está cayendo. Esa última placa que estamos viendo ahí es datos cualitativos de cómo cayó el salario mínimo en poder de compra de esos productos. Medido en unidades físicas. Exactamente. Leche, por ejemplo, cayó un 7.4%, en carne cayó 7% en los últimos 2 años. Leche 7,4%. Sí. Entonces estamos haciendo más o menos una referencia, casi un mes sin tomar leche, si lo mido anualizado. Sí, porque un 8% sería el 8 dividido 12. O sea, casi un mes. También lo mismo ocurre con la carne, delicado. Con el pan lo mismo, realmente. Las harinas, ¿qué pasó con las harinas? Porque está cortada la placa ahí. Bueno, 5.2% cayó el poder de compra del salario mínimo en términos de harina. Lo mismo pasa con arroz y lo mismo con fideo. Bien, perfecto. Sí. Entonces, lo que te muestra, y después lo ves en términos de consumo. ¿Qué está pasando con el consumo de leche? El consumo de leche está, ahí te lo hice la placa en términos de poder de compra. Sí. El consumo de leche está cayendo. Bueno, lo muestra por qué está cayendo. Porque el poder de compra del salario mínimo y del salario en general en términos de leche cae, entonces la gente consume menos. En términos macroeconómicos, ¿cuál es el efecto? Se cae el consumo, caen las ventas de los comerciantes y del productor, se reduce la inversión productiva y echan trabajadores. Ahora, yo, para cerrar y pasar al próximo bloque, vamos a hablar de temas de salud. La pregunta que me hago, pasamos estos datos para que ustedes se interpreten. Por una cuestión de ocupación, una cuestión de crítica política per se, vacía y demás. La pregunta es, estos datos, estos informes y demás, ¿los lee el gobierno o directamente se tapa la vista? Porque uno, independientemente de una ideología, para
fundamentar tu propia ideología, que es diferente, lee la información de los demás. ¿Para qué? Para saber si vas en el camino correcto. Si uno se tapa porque no tiene ni idea si va en el camino correcto, ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que deben ver, y no sé los informes de la Universidad de Avellaneda, pero sí deben leer los datos inclusive, porque esto también Ahora uno se alimenta de los informes de Sí. todas las instituciones. Pero esto lo mismo lo dicen los datos oficiales, con lo cual ellos lo deben ver. Ahora, ¿qué creo yo? Que han cambiado la matriz de modelo económico que no le está dando resultados. El presidente lo dijo varias veces, yo quiero ser el supermercado del mundo. Cuando vos decís yo quiero ser el supermercado del mundo, es yo quiero producir grano y alimento en la Argentina lo más barato posible para exportar al mundo. Esa es la filosofía del modelo, con lo cual... Pero ahí tenemos una lectura política, o sea, más allá de la frase, ¿no? Sí. Obviamente vos podés decir, bueno, los hechos están consolidando la frase. Interpreto que quisiste decir eso. Sí, pero que no le está dando resultado, porque si vos ves las exportaciones en la Argentina, estos 2 últimos años se mantuvieron casi estancas, con lo cual ni siquiera en su modelo económico le está dando resultado, porque las exportaciones, por una cuestión de lectura del mundo, el mundo está muy complicado. Hoy el mundo no es comprador, no quiere comprar producto, el mundo es vendedor. Está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que te está aumentando el proteccionismo, porque las economías están teniendo problemas, con lo cual, aunque vos saques retenciones, devalúes, te vuelvas más barato en términos de dólares, el mundo lo único que quiere vender, porque el mundo hay excedente de producción. Entonces están tratando de colocar esos excedentes de producción en economías que se están abriendo, con lo cual, ¿qué pasó en estos 2 últimos años? Las exportaciones no reaccionaron, pero sí hubo una avalancha importadora que te están colocando los excedentes de producción en la economía argentina, y por eso, como bien se dijo anteriormente, el año pasado tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina, de que tenemos datos que en 1910, con un déficit comercial de 9.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque importaste un montón y las exportaciones no reaccionaron. Con lo cual, si vos quisiste ser el supermercado del mundo, ni eso te dio resultado. Santiago, clarísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, ahora, señores, vamos a hablar de salud con Patricia Domenicini. Gustavo, que muy interesante estos datos comparativos. Bueno, la gente también después saca sus propias conclusiones, ¿no?, respecto a estos datos que obviamente nos ha traído Santiago. Patricia Domenicini, ¿cómo estás? Bienvenida a Proyecto Federal, como siempre. Gracias. Para informarnos, para prevenirnos, para entender temas que a veces dejamos pasar y hay que prestarle mucha atención. Y en este caso, bueno, vamos a hablar del tema de vacunación, de antibióticos, por sobre todas las cosas, en una etapa que en algunos lugares ya está comenzando o ha comenzado, en otros, si Dios quiere y así lo permite, pronto a comenzar, que justamente tiene que ver con la actividad escolar. Las medidas, las precauciones que se deben tomar con el tema de vacunación antes de que el chico ingrese al ciclo lectivo. Sí, esto es muy importante, aparte que los papás lo tengan en cuenta. Ya hablamos muchas veces en otros programas esto de derribar el mito de vacunación sí o vacunación no, y nos quedamos con vacunación sí, porque es la única medida que tenemos para prevenir determinadas enfermedades que pueden cursar con eventos no muy complicados, pero que pueden llegar también a tener conclusiones o terminar en algo mucho más severo. Y lo fundamental de todo esto es que cuando los chicos empiezan con el colegio, empiezan a tener mayor posibilidades de compartir con mayor cantidad de gente, más compañeritos, con cumpleaños que van de un lado al otro. Entonces uno tiene, digamos, están más expuestos a contraer, a contagiarse, como también de transmitir cualquier tipo de microorganismo patógeno. Por eso se toma fundamentalmente el comienzo en la edad escolar, entre los 5 y los 6 años, y se habla de esta obligatoriedad, porque históricamente era la única manera que desde las autoridades sanitarias tenían como para, bueno, obligar a que los papás vacunaran a sus chicos, pero no una medida, digamos, individualista, una medida, ni siquiera una medida caprichosa, sino una medida que tiene que ver con la salud pública, ¿sí? Algo a aclarar, porque muchas personas pueden decir, o muchas mamás pueden decir, no, pero yo esta se la apliqué al nene cuando tenía 1 año y medio, por ejemplo, o a los 18 meses, ¿no? Te pueden decir. Bien, lo fundamental en esto es que la mayoría de las vacunas que nosotros estamos administrando, que se están aplicando, se fabrican a partir de los microorganismos, en un caso pueden ser virus, en otros casos pueden ser bacterias, los vamos a llamar atenuados. O sea, no es el virus, el microorganismo como tal que causa la enfermedad,
sino que se le hace algún tipo de modificación para que nuestro organismo lo reconozca como extraño y pueda generar los anticuerpos. Ahora, esto que es muy seguro desde el punto de vista que no me va a provocar la enfermedad, bueno, va a tener lo que se llama baja inmunogenicidad, o sea, baja capacidad o una capacidad menor de generar anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar refuerzos. Nosotros hablamos de un esquema de vacunación para determinadas vacunas. Entonces, es sumamente importante que ahora que el nene empiece a primer grado o preescolar, le apliquen estas dosis o refuerzos porque son necesarios para que la persona tenga la inmunidad completa. Bien, ¿Sí? recién veíamos, si lo podemos volver a poner en pantalla, el calendario nacional de vacunación, ¿no? Sí. Hay un calendario que debe ser rigurosamente respetado, entendido e interpretado, no solamente por el padre, sino por el profesional que lo debe guiar, ¿no? Para las vacunas Sí, y cómo sí. se las debe dar según la etapa de la vida también. Sí, ahí están todas determinadas que, como es el calendario nacional de vacunación, son las vacunas obligatorias, Claro. que son gratuitas en los hospitales públicos o en centros de vacunación determinados por zona y a través de la autoridad sanitaria. Entonces, lo que es fundamental en la etapa ahora entre los 5 y los 6 años, darse el segundo refuerzo de la vacuna, que es el último, de la vacuna antipoliomielítica. ¿sí? Bien. Esa vacuna fue aplicada de manera inyectable a los 2 meses, a los 4 meses de edad del bebé, fue aplicada de manera oral a los 6 meses, se Sí. les hizo un primer refuerzo entre los 15 y los 18 meses también oral, o sea, las gotitas que van sobre un terrón de azúcar, simplemente porque es bastante amarga la preparación. Ajá. Y ahora cuando el nene tiene entre los 5 y los 6 años, que comienza ya o preescolar o primer grado, bueno, ahí también sería el último refuerzo para la vacuna antipoliomielítica y así voy a tener de por vida la protección contra el virus de la polio, ¿sí? Esa es una. Sí. Otra es la triple viral y la triple bacteriana. ¿Sí? Son las 3 vacunas, o sea, poliomielitis, triple viral y triple bacteriana, que por su forma de haber sido fabricadas, necesitan darse un refuerzo para completar lo que se llama el esquema de vacunación. Tema antibióticos, que va seguramente en paralelo con el tema de vacunación, también es muy importante, ¿no? Entender e interpretar qué tipo de antibióticos se les va a dar al chico. Algunos padres hasta dan ciertas medicaciones orales erróneamente antes de ingresar al colegio para prevenir por las dudas. Son cuestiones que también hay que prestarle mucha atención y siempre frente al profesional, ¿no? En este caso seguro. Y así como hablamos antes que las vacunas son los elementos que nos permiten prevenir, el antibiótico no previene de nada. Exactamente. El antibiótico lo que hace es atacar a un microorganismo, en este caso a bacterias, ¿sí? Pero cuando la bacteria ya está instalada. Si yo no tengo este microorganismo en mi organismo, el antibiótico ¿a qué va a actuar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Cuando el antibiótico actúa es porque inhibe la respiración de esta bacteria o ataca la pared celular de esta bacteria. Pero tiene que estar el microorganismo. ¿sí? Está relacionado, bueno, en cierta manera lo que te voy a preguntar con esta locura que se dio hace un tiempo atrás de la fiebre amarilla, que, a ver, nos quedamos sin vacuna. ¿Por qué nos quedamos sin vacuna? Porque todo el mundo se fue a vacunar, Exacto. más allá de que iban a viajar o no a lugares que en teoría eran recomendables, Sí. más allá de los que son obligatorios, para tener la vacuna amarilla. Claro, de golpe nos encontramos que mucha gente que tenía pensado viajar se encuentra sin las vacunas. Claro. O sea, también hay que ser prevenible y previsible frente a estas situaciones, ¿no, Patricia? Exacto, sí, porque aparte, digamos, siempre uno tiene que tener bien en claro e ir a la información correcta, que es la que da la autoridad sanitaria, ¿sí? En este caso el Ministerio de Salud, y sobre todo lo que tenga que ver con la sanidad de fronteras. Hay lugares en donde sí se establece una obligatoriedad. Por ejemplo, si yo voy a África, Sí. voy a Sudáfrica y sé que tengo ya de por sí una excursión a estos safaris, bueno, ahí tengo la obligación de vacunarme contra varios tipos de enfermedades. Lo que pasó este año
fundamentalmente en Brasil y en ciertas zonas de Brasil, es que, bueno, hubo un rebrote de fiebre amarilla, porque que uno a veces controle la enfermedad no quiere decir que estos microorganismos hayan desaparecido, no desaparecieron. Entonces, frente a un evento en particular, se sugirió la vacunación, que no era tampoco obligatoria. Bueno, Patricia, nos hemos quedado realmente sin tiempo. Como siempre es un placer con estos comentarios, consejos, advertencias también, ¿por qué no?, para que los papás puedan estar informados y la población en general. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por venir. Amigos, nos vamos a ver, Dios mediante, dentro de una semana con un nuevo programa de Proyecto Federal. Muchas gracias y hasta entonces.